también estuvo Oscar Romero, el diputado nacional, representante también de ESMATA, y lo tengo en línea, que nos atienden este viernes. Hace mucho que no hablábamos con el diputado nacional, Oscar Romero. Oscar, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, a ver, arranquemos primero por esta reunión que mantuvieron en el día de ayer. Me imagino que uno de los temas centrales, las preocupaciones que hay, es el tema de cómo puede afectar el salario y sobre todo para esta época del año para el trabajador. Sí, en realidad fue una reunión muy importante en el bloque de diputados de Frente para la Victoria. Una pequeña corrección, el compañero Gioja es diputado nacional, no senador. Bien. Comparte la banca con nosotros. Perfecto, a partir de este primer mandato. Estuvo, bueno, el compañero Gioja, Daniel Scioli, Diego Bocio, que se ha sumado también como diputado nacional, bueno, y el conjunto de los que conducimos el bloque, que hoy hay una conducción colegiada, más allá que el presidente es el compañero Recalde, hay una conducción colegiada integrada por representantes de distintos sectores del Frente para la Victoria. En esa reunión mantenida ayer, lo que analizamos principalmente son las medidas que ha aplicado el gobierno Macri en los últimos días, sobre todo los DNU. Recordá, Cristian, que en las primeras 48 horas de gobierno de Macri firmó 32 decretos de necesidad y urgencia, entre ellos algunos de una implicancia muy fuerte, como ser la designación de 2 jueces de la Corte Suprema en comisión, una situación que no hay antecedente en la historia de la República Argentina. La verdad que nunca ocurrió un antecedente de este tipo, un avasallamiento sobre el Poder Judicial, pero fundamentalmente sobre el Poder Legislativo, en particular el Senado, quien es el que aprueba los pliegos de los integrantes de la Corte Suprema, un hecho inédito y la verdad violatorio de todo lo que es la legislación nacional, sobre todo la Carta Magna, que es la Constitución Nacional. Por otro lado, también algunos decretos como han sido los que tienen que ver con la reducción del presupuesto en la educación, bajar del 6% el Producto Bruto Interno que se venía aplicando en la educación al 4%, y bueno, y sobre todo las medidas económicas, que la verdad que esto nos preocupa no solo, como vos decías, al movimiento obrero, sino también a todos los trabajadores y a la sociedad argentina en particular, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo su primera impresión, diputado, de lo que ocurrió con los anuncios que se hicieron en materia económica esta semana, en estos primeros días del gobierno nacional y las repercusiones que tuvieron? Sabemos que usted no solo ahora, o al menos en la campaña, lo que fue la campaña, mantuvo siempre un contacto directo con los trabajadores de lo que se manifestaba en ese momento y de lo que han hecho hasta ahora, o de lo que usted va a seguir trabajando hasta ahora con la transmisión de que le hacen los trabajadores. Mira, Cristian, desde la elección general al balotaje, yo en 15 días, 16 días, hice 32 asambleas en 20 fábricas de mi sector, donde tomé contacto con más de 18.000 compañeros vinculados a ESMATA. Y me acusó muy fuertemente en medios nacionales como que estaba haciendo la campaña del terror, y justamente hablaba de estas cosas, y basta ir a los videos que están la mayoría subidas en las redes sociales, donde yo hablaba de que si Macri ganaba iba a ser una feroz devaluación, donde si Macri ganaba iba a abrir las importaciones, donde si Macri ganaba no iba a haber una participación de los trabajadores, y la verdad que lamentablemente no es que uno sea un visionario, sino que uno analizaba el perfil y la política y lo que hablaba el sector que a veces lo dejaban hablar, el sector económico de Macri, y la verdad que esto ha ocurrido, y empecemos a charlar parte por parte, ¿no? En primer lugar, el tema del aumento indiscriminado de los precios en la etapa de la transición del gobierno que se fue al gobierno que asumió de Macri. Todos hemos sabido que producto de una anticipada, una devaluación, la devaluación más anticipada de la historia, se anticipó con un mes y medio antes de que ocurriera. Esto produjo un traslado
por una situación que no estaba en la agenda de los argentinos. Los argentinos teníamos problemas como la inflación, problemas como la inseguridad, problemas como el narcotráfico, problemas como la pobreza, pero el tema de la devaluación lo instaló claramente los economistas de Macri. Lo instalaron un mes y medio antes que ocurriera. ¿Esto qué produjo? Que se ocurriera una situación en los generadores de precios de especulación por esta situación de ante una eventual devaluación y de saber cuánto iba a estar el tipo de cambio. Y esto se tradujo y se trasladó a los precios, y vimos en los últimos 20 días un traslado feroz del incremento de los precios. La carne en algunos rubros, como la carne picada, aumentó el 43%, el aceite aumentó un 30%, la harina aumentó entre un 25 y un 38%. Estamos hablando de productos básicos de la canasta familiar. Y luego a esto se le suma la concreción de esa medida anticipada de la devaluación, con una devaluación feroz del 45 al 50%. Esto se traslada a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sumado a algunas medidas como las que se anunciaron en la Unión Industrial, que yo estuve, donde Macri fue y cerró un congreso ante industriales, sí, y anunció la apertura de las importaciones, que también nosotros lo decíamos en campaña. Las aperturas de las importaciones va en contra de la industria nacional. Hoy hay una producción en el mundo que está sin posibilidad de ser colocada, sobre todo de lo que es la parte de China, donde yo he estado en este año 2 veces y conozco bien, y donde si realmente se abren todos esos productos no hay forma de competir. Con lo cual tenés pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, incremento de los precios de la canasta básica familiar, devaluación del 40%, apertura de las importaciones y sumado a eso un gerenciamiento del Estado Nacional. Fíjate que los que ocupan todos los cargos en los distintos ministerios del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, la mayoría, te diría, por lo menos a nivel nacional, todos provienen del sector privado, todos son CEOs de multinacionales. En el caso del ministro de Industria a nivel nacional, fue presidente de una FJP. La presidenta de Aerolíneas Argentinas fue la CEO de General Motors, yo la conozco muy bien, Isela Costantini. Y así te puedo nombrar en distintos lugares. Con lo cual vos ves que realmente los trabajadores no estamos tenidos en cuenta en todo lo que es por lo menos en esta etapa inicial de este gobierno. Diputado, ¿y usted cree que estos funcionarios o estos nuevos cargos no representan o quedarán lejos de representar en realidad la voluntad del trabajador dentro del gobierno? Yo no hablo de representación, porque la verdad que arrogarse la representación es muy complicado. Sí, lo que hablo del lugar de donde pertenecen, de donde proviene y la visión que tiene. Un CEO tiene una visión totalmente diferente a lo que puede ser una visión política. Mira, te voy a contar un caso concreto que me contó un exfuncionario muy importante del gobierno nacional saliente. En una reunión de una importante área del gobierno que está vinculado a lo social y a los jubilados, la persona que asume ese lugar, lo primero que pide es el estado de costos, ¿sí? Cuáles son los costos, ¿sí? Y cuál es el valor de la logística. En un lugar es altamente sensible para los jubilados y para otros rubros más. Con lo cual te das cuenta la visión que tienen sobre la política pública, ¿no? Sí, se han ocupado... Fíjate lo que ha pasado en la educación. La educación en la Argentina no es un costo, es una inversión. Entonces, cuando se habla de reducir costos, es porque vos tenés una visión macroeconómica o económica de la función pública como costo y beneficio.
Y la educación, la salud, la seguridad, el transporte, no es un costo, es una inversión. Sí, sí. Obviamente que tiene un gasto, todo gasto produce la salud, el transporte, la educación, pero es una inversión que hace el Estado Nacional en pro del beneficio de la sociedad. Y ahí es donde vos ves la diferencia en la visión. Ahora, vos podés tener visiones diferentes, nosotros tenemos una visión del Estado totalmente diferente a la que tiene Macri. Ahora bien, cuando vas a lo concreto y a las políticas aplicadas, como son las que estamos enumerando, ahí te empezás a preocupar seriamente. Y a eso se le suma ahora la estabilidad del empleo. ¿Sí? Fíjate el caso que ha ocurrido, uno de los mayores beneficiarios de la devaluación ha sido el Grupo Techín, y ayer mandó 200 telegramas de despido en Campana. Sí, sí, ahí hay una alerta y movilización, sí. 200... Y nadie evalúa tampoco el impacto que va a tener esta inflación que se ha producido en los últimos 20 días, producto, vuelvo a repetir, de una anticipada anunciamiento de la devaluación en el sector más vulnerable, como son, por ejemplo, los jubilados. ¿Vos te imaginás el jubilado que ganaba la mínima de 4.100 pesos, que pierda el 30%, el 40% del poder adquisitivo de ellos? Y nadie habla, nadie habla de... No hay ninguna, todavía no hay una medida que favorezca a los trabajadores, no hay una medida que favorezca a los jubilados, todavía no se aplicó ninguna medida. Cuando vos decidís tomar medidas de este tipo que impactan muy fuertemente en el poder adquisitivo y en el consumo interno, tenés que tomar alguna medida paliativa para que esta fiesta no la terminen pagando los sectores más vulnerables, y hoy no están tomadas esas medidas. Diputado, le iba a preguntar, ¿cómo puede, tanto en materia del trabajador en sí, como lo que usted mencionó recién en jubilados y pensionados, no en porcentaje ni en números exactos, pero se puede hablar de alguna cuestión que puede implicar o que puede acompañar directamente al salario, que se baje el salario o lo que tenga que ver con jubilaciones y demás, del jubilado, de las pensiones, del propio trabajador? El jubilado, el trabajador lo está viendo cuando va a hacer sus compras diarias. Cuando vos tenés un incremento promedio en la canasta básica familiar del 30%, ya hemos tenido una inflación en los últimos días de noviembre del 3.5, que según lo que anunciaron la mayoría de las consultoras, y siempre va a cerrar con un 5, se habla de enero de un 7, tenés un 15% en 3 meses. La inflación pronosticada para el año próximo es del 40%. Si a eso le sumás vos que la devaluación es la pérdida del poder del salario, ¿sí?, del valor del dinero, que se devalúa ante una moneda extranjera como es el dólar del 40%, vos sumás devaluación e inflación y no tomás ninguna medida paliativa para el sector trabajador ni para el sector pasivo, es muy complicado. Obviamente que vamos a una restricción en el consumo interno, obviamente que vamos en una pérdida del poder adquisitivo de la gente, y esto lo estamos viendo, y hasta ahora no hubo ninguna medida. Fíjate que se anunció también que se iba a descontar ganancia de los aguinaldos, y recién publicaron en el boletín oficial ayer la medida que fue anunciada hace 5 días, ¿sí? Y ya se liquidaron los aguinaldos, y estoy hablando de ganancia que le llega a 1 millón de personas nada más, de trabajadores. El resto no paga, los jubilados no pagan ganancia, la mayoría, habrá algunos que pagarán, pero el 80% de los trabajadores no pagan ganancia. Y fue una medida que todavía recién se publicó en el boletín oficial ayer, y yo te digo que ya se liquidaron todos los aguinaldos y ya vino descontado ganancia porque la medida no entró. Entonces lo tomamos con mucha preocupación, sumado a esto las situaciones como están ocurriendo ya de despidos que se están dando, y sobre todo si se abren las importaciones, no te digo en el sector del calzado, del vestido, de textiles, el caucho, los plásticos, los químicos, y nosotros en el sector automotriz lo vamos a mirar muy detenidamente, porque nosotros tenemos un sector autopartista que abastece a las terminales, que si no abren las importaciones
están en juego muchos puestos de trabajo. Sí, eso le iba a preguntar, diputado, ¿cómo podía afectar o cuáles serían los primeros indicios que ustedes tienen en el cual se pueda dar alguna situación como esa? Mira, yo te cuento, yo soy autor de un proyecto de ley que tiene que ver con la integración de piezas nacionales en el sector metal mecánico. Te lo traduzco. Hoy de un auto que se fabrica en la Argentina, el 80% de las piezas que van en ese vehículo, todo el sector autoparte, el 80% es importado. Tiene un nivel de integración nacional del 20% nada más, salvo un caso muy extraño como es el de Toyota, que está en el 40%, la demás está entre el 20 y el 21%, contando la mano de obra, que es el 3%. ¿Te imaginás si me abren las importaciones? O sea que el 80% de un auto es importado. Es importado. Importado, claro. Yo soy autor de un proyecto de ley que es el fortalecimiento del sector autopartista, que obliga a las terminales en el término de 4 a 5 años una integración del 50%. Claro. Hoy estamos en el 20%. Si a mí me abren las importaciones, y yo tengo hoy todo el sector autopartista en la República Argentina, que es muy grande, que abarcan a miles y miles de trabajadores que hoy pierden su fuente de trabajo. Ya Brasil está sobreestoqueado en el sector de autopartes, y ya Brasil está festejando esta medida. Es obviamente que si no abren y no te digo el sector textil, no te digo el sector de calzado. Entonces hay medidas que se han tomado realmente, y no hay otras medidas que para paliar esa situación que van a tener un impacto directo. Yo lo que noto, Cristian, es que no hay un plan económico. Son medidas económicas que se están aplicando, ortodoxas liberales, del manual más ortodoxo del liberalismo, como ser la devaluación, la apertura de las importaciones y todo lo que estamos viendo, inclusive lo que se intentó y se está tratando de intentar de ponerle un techo a las paritarias. Esto quiere decir la discusión del salario atado a la productividad, un modelo que se aplicó en la década del 90 y fracasó, lo he escuchado al ministro actual de Macri, Triaca, cuando habló de atar la discusión salarial a la productividad. Yo te pregunto a vos, ¿cómo medís la productividad de un docente? ¿Cómo medís la productividad de un empleado del Poder Judicial? Sí. O de un empleado del hospital público. Sí. En mis sectores, en el sector automotriz, sí, por la producción, que lo podés claro, hasta que tampoco funcionó, porque claro, la productividad siempre es hacia arriba, no hacia abajo. Sí. La productividad nosotros la hemos negociado siempre, a mayor productividad se da un incremento sobre un salario básico de convenio, pero no a la baja. No es que si vos producís menos porque mañana no te entró un camión de logística y no tenés pieza para poner, para armar un calefón, ponele, ¿me entendés? Y no pudiste producir, te van a descontar el sueldo. La productividad a la baja no existe. Bueno, existió en la década del 90 y hoy se quiere aplicar esto, atar las paritarias a la productividad. Aquellos sectores que sean rentables tendrán mayores salarios, aquellos que no lo son tendrán menos. Y la verdad es que en esto no estamos en nada de acuerdo. Nosotros desde el movimiento obrero estamos manteniendo y sosteniendo, y vamos a discutir todas estas cuestiones. Vamos a discutir las paritarias libres, sin techo, vamos a discutir la estabilidad de los trabajadores y la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Eso le iba a preguntar, diputado, ¿cómo va a ser el tema de paritaria? Creo que fue ayer o antes de ayer, escuchaba a uno de los sindicalistas, creo que era Luis Barrionuevo, que hablaba de por lo menos 50% para empezar a discutir. ¿Usted cree, tiene alguna fecha o va a alguna cifra, o va a quedar ahí libre la discusión del porcentaje para paritarias? En primer lugar, a ver, lo de Barrionuevo, ¿no?, y de Moyano es llamativo, ¿no? Parece que lo descubrieron a Macri ahora y fueron los que hicieron campaña por Macri, ¿no? Sí. Esto es fantástico, ¿no? Las contradicciones de algunos dirigentes sindicales llaman mucho la atención. Por otro lado, nosotros vamos a defender en la CGT que conformamos y que conduce el compañero Antonio Caló. Tuvimos un plenario esta semana muy importante y donde hemos decidido mantener y discutir y defender
las paritarias libres y que cada organización sindical discuta su paritaria de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus posibilidades. Bien, eso obviamente en todos los rubros. Por supuesto. ¿Sí? En todos los rubros. Diputado, la última, para agradecerle su tiempo. ¿Opinión usted como legislador, que integra obviamente el Congreso Nacional, de estos anuncios que había hecho el presidente, de la mención o de nombrar a estos dos jueces de la forma en la que la hizo? Está bien que no pasa por la Cámara de Diputados, pero sí pasa por el Senado. Ahora postergarlo para el mes de febrero. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cómo lo han visto? Bueno, en primer lugar, lo que quedó para febrero, el decreto se mantiene. Lo que postergaron fue la jura de estos dos integrantes de la Corte. Sí. ¿Sí? En un decreto de necesidad y urgencia que la verdad no tiene antecedente en la historia de la República Argentina. Mencionaron como un antecedente el gobierno de Bartolomé Mitre, ¿sí? Se confundieron hasta en la fecha. ¿Sí? Hablaron del 1852 y la Constitución se sancionó en el 53, ¿sí? Pero en ese caso no estaba la Corte Suprema conformada y se nombraron una comisión porque en ese momento la gente se trasladaba en carreta. Entonces los integrantes de la Corte que se conformó en aquel momento, que venían del interior del país, hasta que llegaran a tomar juramento, se lo nombró en comisión. En esa etapa no existe más. Y no hubo desde 1852 hasta la fecha un antecedente de este tipo, violatorio de todo articulado de la Constitución Nacional. La verdad que es un decreto altamente criticado no solo por el sector político, sino por los constitucionalistas más importantes a nivel nacional e inclusive por sectores que han conformado el PRO. Fíjate lo que ha dicho Margarita Stolbizer, lo que han dicho un sector del radicalismo. Sí. Hay un amplio abanico de distintos actores y de distintos partidos políticos que están contradiciendo muy fuertemente un decreto de necesidad de urgencia que es aberrante y es violatorio de la Constitución Nacional, porque no había ninguna necesidad de hacerlo como se hizo, teniendo en cuenta que en enero, ¿sí?, entra la feria judicial, en marzo empieza a funcionar el Congreso, y de última el presidente de la Nación tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias y convocar al Senado, y no lo hizo. Sacó 2 decretos de necesidad de urgencia para designar el Poder Ejecutivo sin acuerdo del Senado a 2 integrantes del órgano máximo de la justicia, que es la Corte Suprema, que es un poder independiente. La verdad que es un hecho que no ha ocurrido nunca en la historia de la República Argentina. Sí, no quiero, porque sé que se tiene que ir, no quiero quitarle más tiempo, pero quiero que brevemente me cuente el futuro del Partido Justicialista. ¿Qué va a ocurrir, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional? Algunos hablan de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de seguir al frente del partido, o en todo caso de que va a ser quién va a estar al frente del partido. Algunos ven una figura muy fuerte de Scioli, algunos hablan de volver o de tener esa vuelta de algunos dirigentes que hoy están alejados del Partido Justicialista. Algunos potencian la figura del actual gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, recordate, Cristian, que yo soy vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido ya varias reuniones. Nosotros estamos charlando y hablando diariamente con Scioli, con Urtubey, con Gioja, con los distintos gobernadores, con Diego Bocio. Nosotros estamos planteando realmente que el peronismo a nivel nacional y fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires se tiene que dar una interna para elegir sus nuevas autoridades y elegir una nueva conducción, y en ese sentido vamos a trabajar muy fuertemente, inclusive con Julián Domínguez, también, que está dentro de este ámbito de discusión, donde consideramos que los peronistas hace muchos años, la última interna grande que tuvimos fue la de Cafiero y Menem,
que nosotros nos merecemos una interna y que en esa interna aquellos que quieran conducir el peronismo se presente y el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y en ese sentido vamos a trabajar muy fuertemente. Creo que el peronismo se merece una interna y vamos a trabajar en ese sentido y yo voy a trabajar muy fuertemente para que eso ocurra. ¿Y sería con fecha para cuándo, diputado? Y bueno, primero hay que dar un profundo debate, habrá que llamar a un gran congreso del justicialismo para que apruebe la interna y seguramente si esto avanza será a principios o a mediados del año próximo. Teniendo en cuenta que dentro de 2 años tenemos elecciones y se elige cargos muy importantes como es el caso del senador nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, tal cual. Diputado, ha sido usted muy amable, perdone que le hemos sacado más tiempo del que habíamos acordado, pero... Un placer y para hablar con vos y te pido disculpas por no haber podido salir antes, pero sabes que estamos muy complicados. Hasta luego, gracias, muchas gracias y que tenga un buen día. Un abrazo grande. Gracias, ahí pasaba el diputado nacional del Frente para la Victoria, Oscar Romero, bueno, hablando de todo un poco.